alteraciones obstructivas, ¿no? Buenos días a todos. Nosotros, pues, como dijo mi compañero, les vamos a exponer sobre enfermedades obstructivas pulmonares. A todo este conjunto de enfermedades obstructivas se les conoce como enfermedad pulmonar obstructiva. Se compone de algunas alteraciones como, por ejemplo, la bronquitis crónica, el enfisema, el asma o incluso la bronquiectasia. Nosotros les vamos a hablar sobre enfisema, bronquitis crónica y bronquiectasia. Como tal, el EPOC es la cuarta causa de muerte debido a enfermedades respiratorias y el factor pues más frecuente que tienen es el tabaquismo, sobre todo en mujeres y en raza afroamericana. De esta EPOC, alrededor del 35 al 35% de los pacientes son fumadores. Siguiente, por favor. Este es un cuadro, como les dije, es pues los trastornos relacionados a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente. De manera general, ya sabemos, la vía la vía aérea se divide en dos, una superior y una inferior. Nosotros nos vamos a concentrar en la inferior, compuesta de tráquea, bronquios y bronquiolos. Siguiente. Nosotros le hacemos un corte histológico a la tráquea, vamos a ver que está compuesta de tres capas. Una de ellas es la mucosa, otra es la submucosa y la otra es la adventicia. La mucosa está conformada de células caliciformes productoras de muco, la unidad funcional del tejido pulmonar. La segunda capa, que es la submucosa, está conformada por glándulas mucosas y pseudomucosas que también van a producir moco. Y la adventicia está compuesta pues únicamente por cartílago, que es el que da la forma y composición. Siguiente, por favor. Al igual que la tráquea, los bronquios también van a tener una capa mucosa compuesta por células caliciformes. Estos bronquios también pues, van a tener cartílago hialino y músculo liso que le da pues, la forma y estructura. También, al igual que la tráquea, estos van a tener glándulas mucosas y ciromucosas, a diferencia de los bronquiolos. Los bronquiolos ya no tienen estas glándulas, ni tampoco van a tener las células caliciformes por la delgadez que tienen en sus paredes. Pero sí van a tener células claras que van a tener una función similar a las caliciformes. Siguiente. Y pues estas células claras solamente están en los bronquiolos. El primer padecimiento pues es la bronquitis crónica. Esta es una alteración o una infección pulmonar clínicamente caracterizada por tos persistente con producción de esputo durante 3 meses en al menos 2 años consecutivos, ¿no? Obviamente en ausencia de algún otro factor que esté implicado. Algunas causas, y la principal, pues es el hábito tabáquico, así como la inhalación de agentes tóxicos. Una característica, pues obviamente como el nombre lo dice, es la cronicidad. ¿Por qué? Porque obviamente esta cronicidad va a deteriorar pues cada vez más la función pulmonar y puede generar algunas complicaciones como por ejemplo el corazón pulmonar o insuficiencia cardíaca. En algunos casos es tan crónica que puede generar hasta cáncer. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, el principal indicador o más bien iniciador del origen de la bronquitis es la exposición. ¿La exposición a qué? Pues a sustancias tóxicas e irritantes. La principal de ellas, pues el humo de tabaco. Esta patogenia se conforma pues, básicamente de 3 puntos. Uno es la hipersecreción de moco, la inflamación y la infección. En cuanto a la hipersecreción de moco, esta hipersecreción está pues regulada, vaya, por la hipertrofia de las glándulas mucosas y submucosas tanto de la tráquea como de los bronquios. Además, pues esta hipersecreción de moco también es debido al aumento en las células caliciformes. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un agente patógeno que va a estar inflamando ahí. ¿Sí? Estas dos van a ser la consecuencia de la obstrucción de la vía aérea como una respuesta protectora para la barrera pulmonar. Siguiente. El otro mecanismo que les dije era la inflamación. Esto ya les dije, se inhala algo pues tóxico
hay daño a la función pulmonar o al tejido pulmonar, hay una respuesta celular de las células caliciformes y las células inflamatorias y pues genera inflamación. El otro era la infección. Esta infección, más que nada, se va a encargar de mantener esta inflamación y esta exacerbación que puede llegar a tener el cuadro clínico. Esta infección como tal no es una iniciadora, sino es más como una complicación. Siguiente, por favor. Este es pues son los puntos básicos de la patogenia. Como ya les había dicho, la hipersecreción de moco debido a especies contaminantes, estas especies contaminantes pues que van a condicionar que haya hipertrofia de las glándulas mucosas y submucosas. ¿Esto qué hace? Pues va a afectar pues a los bronquios y a la tráquea, ¿no? Esto ocasiona que haya mayor síntesis de moco y obviamente incremento de células caliciformes, ¿sí? La inflamación mediada más que nada por tres células del sistema inmune, como neutrófilos, linfocitos y macrófagos, y la infección, que como ya les dije, no es como el iniciador, sino la complicación que hay posteriormente para su exacerbación. En cuanto al siguiente, por favor. Macroscópicamente se van a observar zonas de hiperemia, tumefacción y edema mucoso, esto acompañado de secreción mucosa, muy probablemente por una infección. Algunas características importantes es la inflamación crónica y obviamente el tamaño aumentado que van a tener estas glándulas para la hipersecreción mucosa, tanto de tráquea como de bronquios. Otra característica importante es el engrosamiento de la capa mucosa y del cartílago y en sí de todo el epitelio. A esto se le conoce como el índice de Reid. Siguiente. Este índice de Reid es pues una relación existente entre el grosor de la pared mucosa y el grosor de la pared submucosa. Obviamente, si este índice es mayor, quiere decir que esta patología, es decir, la bronquitis crónica, ya tiene mayor duración y tiene mayor intensidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, en cuanto a la morfología, la bronquitis pues va a ocasionar un taponamiento, pues obviamente de moco, que va a ocasionar hiperemia, tumefacción y edema de las mucosas. El índice de Reid tiene que ser mayor a 0.4. Si es mayor a 0.4, quiere decir que la pared ya está engrosada en algún punto de la vía. Siguiente. En cuanto a las características clínicas, las más pues importantes va a ser la tos productiva. Esta va a persistir con la cianosis. La cianosis, sobre todo porque va a ser el principal, la principal manifestación clínica que nos va a hacer la diferencia entre bronquitis crónica y enfisema. En enfisema no hay cianosis. En la bronquitis crónica hay cianosis y por eso se le conocen como sopladores azules. La hipoxia y la hipercapnia son algunas otras características clínicas importantes de este cuadro clínico. También pues, puede haber complicaciones, obviamente, como en todo. Una de ellas es el corazón pulmonar, la insuficiencia cardíaca o, como ya les había dicho, una metaplasia de las células que provoque cáncer, eventualmente. Siguiente. Ahora, pues ya terminando bronquitis crónica, vamos a pasar con bronquiectasia. La bronquiectasia, básicamente es la destrucción del músculo liso y del tejido elástico. En general, esto va a condicionar pues una dilatación pues permanente tanto de bronquios como de bronquiolos. Siguiente, por favor. El desarrollo de esta bronquiectasia está relacionado a pues diversas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo, algunas congénitas, en el caso de la fibrosis quística o de alguna inmunodeficiencia, la predisposición a infecciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una neumonía necrosante aguda, de una obstrucción bronquial también, por ejemplo, en casos de neoplasias
o de presencia de cuerpos extraños, ¿no? Aquí, en cualquier caso, la bronquiectasia se va a ubicar en el segmento pulmonar que está obstruido. Algunas otras afecciones ya como más de autoinmunidad, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o incluso trasplantes, ¿no? En una infección grave en general, pues aquí los bronquios se van a acompañar de necrosis, de fibrosis y obviamente una dilatación permanente de la vía respiratoria. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, el principal mecanismo es la obstrucción y la infección. Estos son los componentes principales y que van a estar asociados a bronquiectasias. Posterior a la obstrucción, vamos a tener una alteración bronquial y posterior a esta alteración bronquial se va a producir un trastorno en los mecanismos de limpieza, pues por la misma obstrucción que se está generando, ¿no? Esto, ¿qué va a ocasionar eventualmente? Pues una acumulación de las secreciones en la vía respiratoria y que esto se agrave, se complique y haya una extensión de las paredes, es decir, una dilatación permanente. En el caso de la fibrosis quística, con esto había dicho que era pues un factor relacionado. Aquí hay un defecto que hace que el barrido o la función mucociliar sea deficiente, ¿no? Por tal motivo, aquí el moco comienza a ser espeso, vaya, ¿no? Ya no es más, ya no es como lubricante, sino es espeso y viscoso y hace que se empiecen a hacer tapones que van a obstruir los trayectos de la vía aérea inferior. Siguiente, por favor. En el otro caso es la discinesia ciliar primaria. Este es un síndrome de herencia autosómica recesiva. Aquí hay un defecto en las proteínas de las células ciliares, ¿no? Una de ellas es la dineína. Esto hace que no funcionen de manera correcta y empiecen a retener secreciones en lugar de estarlas barriendo. Obviamente esto predispone a que haya mayor índice de infecciones por repetición. Otro caso es la aspergilosis broncopulmonar, esto y en general esta aspergilosis nos va a condicionar un cuadro de asma o incluso hasta de fibrosis quística en casos donde exista este gen mutado, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la morfología, las bronquiectasias van a ser bilaterales y se van a localizar a un solo segmento. Va a haber dilatación bronquial y bronquiolar permanente, esa es otra característica de las bronquiectasias, y pues obviamente esta dilatación y Bueno, Ilse, no sé si soy yo, pero ya no te escucho. ¿No me escucho? Sí, te escucho, yo sí le escucho. Yo también. Yo creo que le dio la a ella, ¿no? Y bueno, yo digo. Bueno, mira, igual lo repito. En cuanto a la morfología, las bronquiectasias van a ser bilaterales y van a estar localizadas en un segmento. Se caracterizan porque va a haber dilatación bronquial y bronquiolar permanente. Esta es una característica muy importante de las bronquiectasias y que pues, no tiene la bronquitis crónica. Y pues obviamente esta dilatación, ¿por qué va a ser? Previamente pues hubo un proceso de obstrucción y una infección que crea secreciones mucopurulentas, porque es otro hallazgo clínico. Siguiente, por favor. De manera general, se va a observar exudados o inflamaciones inflamatorias. Es un proceso agudo y crónico. Vamos a tener descamación epitelial y úlceras. En algunos casos más pues más complicados, va a haber metaplasia del propio epitelio o incluso hasta necrosis por la formación de estos abscesos mucopurulentos. Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas, hay tos
intensa y es persistente. El predominio de esta tos más que nada va a ser matutino. También vamos a tener expectoración fétida y esputo sanguinolento, que son otras dos características importantes de la bronquiectasia. También vamos a tener disnea, ortopnea, hemoptisis y cianosis. Una complicación, al igual que la bronquitis crónica, es el corazón pulmonar. Siguiente. Y ya por último, entrando a la última patología del día de hoy, es lo que es el enfisema, ¿no? Vamos a ver que esta patología pues, se va a caracterizar principalmente por lo que es un aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquíolo terminal, y además se va a estar acompañando de lo que es la destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. El Robbins menciona que pues, puede haber fibrosis, pero principalmente en las vías respiratorias pequeñas, y este va a ser un factor importante ya que se va a estar asociando también a la contribución de la obstrucción del flujo aéreo. Vamos a ver que el enfisema, de acuerdo a la distribución anatómica dentro del lobulillo, pues se va a clasificar en 4 tipos principalmente, que sería el enfisema centroacinar, enfisema panacinar, enfisema paraseptal y enfisema irregular. Vamos a ver que el enfisema centroacinar es el más frecuente, presentándose en el 95% de los casos, y junto con el enfisema panacinar, pues van a estar generando principalmente una obstrucción del flujo aéreo significativa, ¿no? Empezando con el enfisema centrovacinar, vamos a ver que también es conocido como enfisema centrolobulillar. Es común que se presente pacientes fumadores o pacientes que desarrollen una bronquitis crónica. Vamos a ver que, como se observa en la imagen del lado derecho, en este enfisema, pues prácticamente va a estar afectada principalmente lo que es la porción central o proximal de los acinos, y por lo tanto la porción distal pues, va a estar meramente conservada, ¿no? Por lo tanto, Lovin menciona que pues, vamos a encontrar que hay espacios aéreos enfisematosos y espacios aéreos normales. Las lesiones pues, de este enfisema van a ser mucho más comunes, sobre todo en los lóbulos superiores y principalmente en lo que es el segmento apical. Y también pues, puede estarse acompañando de datos de inflamación que van a estar rodeando pues, a los bronquios y a los bronquiolos. Se menciona también que pues, en el caso de enfisema centroacinal grave puede haber afectación de estos acinos distales, y por lo tanto menciona el Robbins que pues, puede llegar a confundirse con lo que es un enfisema panacinar. El enfisema panacinar, o también conocido como enfisema panlobulillar, vamos a ver que principalmente se va a caracterizar porque va a haber, los acinos van a estar aumentados de tamaño de manera uniforme, desde el bronquiolo terminal hasta lo que sería el alveolo terminal. En contraparte con el enfisema centroacinar, vamos a ver que sus lesiones suelen ser mucho más frecuentes del enfisema panacinar en las zonas inferiores y en los bordes anteriores del pulmón, y suele ser mucho más intenso en las bases, ¿no? Vamos a ver que este enfisema pues, se asocia principalmente a la deficiencia de una antiproteasa, que vamos a ver que más adelante que está implicada en la patogenia del enfisema, ¿no? Que sería la deficiencia de alfa-1 antitripsina. El siguiente enfisema es el enfisema acinar distal. Vamos a ver que también es conocido como enfisema paraseptal, y en este enfisema principalmente va a estar afectada la región distal de lo que sería el acino, por lo que la porción próxima pues, va a estar conservada, ¿no? Este enfisema pues, suele ser mucho más llamativo en zonas adyacentes a la pleura, seguido de los tabiques del tejido conjuntivo del lobulillo, y también puede ser llamativo en los márgenes de los lobulillos. El Robin menciona que este enfisema acinar distal pues, suele presentarse adyacente a zonas de fibrosis, de cicatrización y a zonas de atelectasia. Suele ser mucho más intenso en la mitad superior de los pulmones y se va a caracterizar principalmente porque va a haber múltiples espacios aéreos continuos que van a estar aumentados de tamaño, que van desde menos de 0.5 centímetros hasta más de 2 centímetros, y suele estar formando estructuras que el Robin menciona que son parecidas a los quistes, ¿no? Y también, pues este enfisema acinar distal pues, suele estar asociado principalmente en adultos jóvenes a lo que sería pues neumotórax espontáneo. El siguiente enfisema y último pues va a ser el enfisema irregular. Vamos a ver que este se caracteriza principalmente porque va a haber un aumento del tamaño aéreo acompañado de fibrosis. Vamos a ver que prácticamente suele afectar de manera irregular al acino, es decir, puede afectar tanto la porción distal como la porción proximal. Y este enfisema pues, va a estar asociado principalmente a zonas de cicatrización. También se menciona en Robbins que pues, en la mayoría de los casos suele afectar o limitarse en focos pequeños, y se menciona que pues, va a carecer de significado o de significancia clínica.
Dentro de la patogenia de lo que es el enfisema, vamos a ver que en condiciones normales se menciona que pues, las vías respiratorias pequeñas van a permanecer abiertas gracias a la retracción elástica de lo que es el parénquima pulmonar. En cambio, cuando un paciente tiene enfisema, vamos a ver que pues, va a haber una pérdida del tejido elástico pulmonar, principalmente de las paredes alveolares que van a estar rodeando los bronquiolos respiratorios, por lo que va a haber una reducción o disminución de lo que es la tracción radial y por lo tanto va a estar predisponiendo a que los bronquiolos se estén colapsando principalmente en la fase de expiración. Esto va a estar generando pues, una obstrucción funcional de lo que es el flujo aéreo sin la necesidad de que haya una obstrucción mecánica. Propiamente ya entrando aún más a fondo en lo que es la patogenia del enfisema, vamos a ver que pues, todo va a iniciar con la inhalación del humo del cigarrillo, de inhalación de otra sustancia tóxica o de otra sustancia nociva. Estas sustancias propiamente nocivas pues, van a estar generando daño tisular e inflamación en el pulmón, lo que va a estar generando a su vez o provocando una destrucción del parénquima pulmonar y predisposición a enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? El Robin menciona que pues, existen 4 factores principales asociados al desarrollo o a la patogenia de lo que es el enfisema. El primero pues, van a ser los mediadores inflamatorios y los leucocitos. El Robin menciona que pues, prácticamente las células epiteliales del pulmón y los macrófagos que van a estar residiendo también en las vías respiratorias, pues prácticamente van a estar produciendo mediadores inflamatorios como leucotrieno B4, interleucina 8, ETNF, entre otros mediadores, y estos van a servir como sustancias quimiotácticas, es decir, van a estar reclutando células inflamatorias que van a estar pues produciendo pues toxinas inflamatorias y pues a su vez van a estar amplificando lo que sería el proceso de inflamación del tejido pulmonar. Y por consecuencia pues, van a estar predisponiendo a la modificación estructural del parénquima pulmonar a través de también de estimular los factores de crecimiento. El siguiente factor asociado a la patogenia del enfisema pues, es el desequilibrio proteasa-antiproteasa. Se menciona que también estas células inflamatorias y células epiteliales van a estar produciendo proteasas, las cuales pues, se van a encargar principalmente de destruir lo que es el tejido conjuntivo del pulmón. Y mencionar Robbins que pues, prácticamente pacientes con déficit de antiproteasas, una de estas pues, es lo que es la alfa-1 antitripsina, pues vamos a ver que van a tener mucha mayor tendencia a desarrollar enfisema. El siguiente factor asociado al desarrollo de enfisemas pues, va a ser lo que es el estrés oxidativo. Aquí el Robbins menciona que pues, prácticamente la inhalación de sustancias nocivas, como el daño alveolar y la presencia de células inflamatorias en el tejido pulmonar, pues van a estar provocando que se produzcan agentes oxidativos. Y estos agentes oxidativos pues, van a estar encargándose de causar aún más daño o destrucción de lo que sería el parénquima pulmonar. Se menciona, o el Robin contrasta este factor a través de un ejemplo. Él menciona que pues, prácticamente se ha observado que en ratas existe un gen, que es el gen NRF2, que va a estar codificando para un factor de transcripción que va a actuar como un protector de lo que sería el tejido pulmonar. Prácticamente la inhalación de sustancias tóxicas en estas ratas va a estar activando a este gen para que codifique este factor transcripcional y proteja sus vías respiratorias y no esté desarrollando destrucción de sus pulmones. Y el Robin menciona pues, que prácticamente en ausencia de en ratas que tienen ausencia de este gen o que tienen variantes en este gen, pues prácticamente tienen mayor tendencia a desarrollar lo que sería destrucción de su parénquima pulmonar. Como último factor, pues está lo que sería el factor de la infección. Y pues se menciona, menciona Robbins que pues prácticamente está, más que estar involucrada en el inicio de la destrucción del parénquima pulmonar, más bien exacerba lo que sería la respuesta inflamatoria en los pulmones y por lo tanto pues va a estar predisponiendo al desarrollo de este enfisema. El Robin menciona que la importancia de la carencia de antiproteasas se debe a que se ha observado principalmente que pacientes con un déficit de alfa-1 antitripsina pues llegan a presentar un mayor riesgo de desarrollar enfisema y que este se complique por inhalación del humo del cigarrillo. Se menciona que pues esta antiproteasa pues se va a encontrar principalmente en suero, en líquidos tisulares y en lo que son los macrófagos, y se va a encargar principalmente de inhibir proteasas. Específicamente se menciona de que inhibe lo que es la lactasa, que va a ser producida por los neutrófilos, y pues va a ser, en ausencia de esta alfa-antitripsina, pues prácticamente va a estar causando inflamación del parénquima pulmonar y pues por lo tanto predisposición a desarrollar enfisema. También el Robbins propone
que pues prácticamente cualquier lesión causada por la inhalación de sustancias nocivas pues va a provocar que aumente la activación y la llegada de células inflamatorias, entre ellas polimorfonucleares, que liberen de manera local proteasas, y en ausencia de antiproteasas como la alfa-1 antitripsina, pues va a estar predisponiendo a que se exacerbe la destrucción del tejido elástico del pulmón y por lo tanto pues genere el desarrollo de este enfisema. También Robin menciona que hay otras variantes genéticas importantes implicadas en esta patogenia. Una de estas pues es lo que sería una variante en el receptor nicotínico de la acetilcolina, la cual pues se ha visto que está principalmente asociada a la adicción al tabaco y por lo tanto en el comportamiento de los fumadores. Se sabe que los fumadores con un hábito de tabaquismo crónico pues llegan a permitir o a sufrir modificaciones en sus vías respiratorias, como bien puede ser hiperplasia de células caliciformes, moco que obstruye la luz, infiltrados inflamatorios en la pared bronquial o engrosamiento de la pared bronquial por una hiperplasia de su músculo liso y fibrosis peribronquial. Todas estas modificaciones de sus vías respiratorias pues prácticamente va a estar desarrollando estrechamiento de la luz bronquial y por lo tanto un problema mayor de obstrucción en las vías respiratorias. Los pacientes con enfisema pulmonar clínicamente vamos a ver que llegan a desarrollar síntomas una vez que se daña hasta un tercio del parénquima pulmonar funcional. Se menciona en la literatura que prácticamente los pacientes llegan a iniciar principalmente con disnea, una disnea insidiosa temprana y que tiende a avanzar de manera progresiva. Se menciona también que pueden presentar tos y expectoración y estas van a ser variables dependiendo del cuadro de bronquitis que se llega a asociar al enfisema. También se menciona que entre los principales motivos de consulta pues, de los pacientes con enfisema pues, van a ser las tos y las sibilancias, y por este cuadro pues, llega a confundirse con lo que sería un cuadro de asma. Estos pacientes también pueden llegar a presentar una pérdida importante de peso, pues nos estaría hablando de un probable cáncer oculto. También estos pacientes pues, llegan a presentar lo que sería un tórax en barril y también llegan a tener una expiración que es claramente prolongada. Estos pacientes pues tienden a sentarse hacia adelante y tienden a tener una postura excesivamente encorvada y tienden a respirar con los labios fruncidos. También se menciona en el ROMIS que podemos observar un deterioro del flujo aéreo expiratorio, principalmente a través de una espirometría, y este es un dato clave para el diagnóstico de enfisema. Se menciona también que en el enfisema grave puede haber tos leve, una sobredistensión importante, puede haber capacidad de difusión baja, pero estos pacientes llegan a tener aún así su gasometría normal en reposo. Y ya que llegan estos pacientes a ventilar tanto, pues llegan a tener una buena oxigenación y por esta razón se le conoce como a estos pacientes sopladores rosados. Dentro de sus características anatomopatológicas, vamos a ver que los pulmones van a estar voluminosos, a tal punto que pueden llegar a cubrir lo que es el corazón y lo pueden ocultar. Se menciona que también la afectación va a ser más grave, sobre todo en los tercios superiores de los pulmones. También prácticamente los alvéolos van a estar muy grandes y estos pueden apreciarse en una superficie de corte ya en pulmones fijados. También vamos a ver que puede haber pérdida de inserciones de los alvéolos en la pared externa de lo que serían las vías respiratorias pequeñas. Y también los poros de con llegan a ser tan grandes, tan aumentados de tamaño, que pues prácticamente llegan a dar una imagen como de tabiques flotando o obstruyendo espacios alveolares, y también llegan a tener una forma como de palillo de tambor. Vamos a ver que en enfermedad avanzada, pues los espacios aéreos suelen estar mucho más grandes. Posiblemente haya presencia de bullas o burbujas que van a estar deformando y comprimiendo los bronquiolos respiratorios y a la vasculatura del pulmón, y por lo tanto también pueden predisponer a que pues, se desarrolle una vasoconstricción en los vasos pulmonares y por lo tanto se predisponga una hipertensión pulmonar. Vamos a ver que también, pues, prácticamente estas bullas o burbujas van a ser mucho más características. Se pueden presentar en todos los tipos de enfisema centroacinar, panacinar, irregular o acinar distal, pero el Robin menciona que son mucho más característicos que se presenten sobre todo en un enfisema irregular, secundario a una cicatrización o también, en segundo lugar, en un enfisema acinar distal. Microscópicamente vamos a ver que pues, los alvéolos van a estar normalmente grandes, aumentados de tamaño, y pues va a haber tabiques finos, centroacinares, con una fibrosis local. Vamos a ver que el tratamiento pues, consiste prácticamente en abandonar que el paciente abandone el hábito tabáquico, en la oxigenoterapia, en uso de broncodilatadores de acción prolongada, en corticosteroides inhalados
Y Robin menciona que se ha estudiado últimamente en la reposición de alfa-1 antitripsina. Y también menciona que pues, en casos seleccionados se puede llegar a practicar lo que es la cirugía de reducción del volumen pulmonar y también del trasplante propiamente del pulmón. El pronóstico de estos pacientes, pues, principalmente vamos a ver que va a ser malo si se asocia al desarrollo de corazón pulmonar o de insuficiencia cardíaca congestiva por una hipertensión pulmonar. La mayoría de estos pacientes suelen morir principalmente por enfermedad de arterias coronarias, por insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha o por un colapso masivo de los pulmones secundario a un neumotórax. El Robin menciona que también el término enfisema se puede aplicar a otras patologías, ya que pueden presentar hiperinsuflación pulmonar o cambios enfisematos focales. Una de estas patologías es lo que sería la hiperinsuflación compensadora, la cual se va a caracterizar principalmente de una dilatación alveolar por pérdida de la sustancia pulmonar. El Robin menciona que como ejemplo de ese tipo de patologías, pues la hiperexpansión del parénquima pulmonar residual secundaria a la extirpación quirúrgica de un pulmón o de sus lóbulos. Otra patología pues, es la hiperinsuflación obstructiva, la cual pues, consiste en que el pulmón se va a estar expandiendo principalmente porque va a haber aire atrapado en el interior del pulmón. Ejemplo de eso pues, puede ser una obstrucción subtotal del por un tumor o por algún cuerpo extraño. La hiperinsuflación en esta patología que presenta pues, lesiones obstructivas se va a deber principalmente a dos causas. Una es que pues, el agente obstructivo va a funcionar como una válvula de bola. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, prácticamente, así como permite la entrada de aire en la expiración, también va a impedir que este aire salga durante la expiración. Y la segunda causa es también que pues, prácticamente el aire pues, va a llegar por detrás de la obstrucción de las vías respiratorias a través de vías colaterales, que bien pueden ser por los poros de Kohn o a través de vías bronquialveolares accesorias como serían los canales de Lambert. Otra patología también conocida como enfisema es el enfisema bulloso. Este principalmente menciona Robbins que es un término que se utiliza para describir a las grandes burbujas o bullas subpleurales mayores de un centímetro en estado de distensión. Vamos a ver que estas son producidas principalmente cerca del vértice y ocasionalmente pues, cerca de la cicatriz de tuberculosis, ¿no? Y pues su ruptura pues, suele causar neumotórax. Vamos a ver que pues, en la imagen pues prácticamente se estarían apreciando del lado izquierdo, ¿no? Estas masas pálidas. Y la última patología pues, sería lo que sería el enfisema intersticial, la cual pues, se va a formar principalmente por una entrada de aire a lo que sería el estroma del tejido conjuntivo del pulmón, mediastino o del tejido subcutáneo. Entre las causas, pues se menciona que pues, la mayoría de los casos puede ser por desgarros alveolares secundarios a un enfisema pulmonar, que van a servir como puerta de entrada para el aire hacia el estroma, ¿no? También se menciona que puede ser causado pero de manera menos frecuente por heridas de tórax o fracturas costales. Y pues ya por último, para finalizar, pues le vemos aquí este cuadro del Robbins que pues prácticamente nos indican diferencias de lo que sería la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿no? Como vemos, prácticamente el enfisema pulmonar pues se llega a presentar en edades mucho más avanzadas que en la bronquitis crónica, ¿no? El enfisema se presenta entre los 50 y 75 años. Vamos a ver que la disnea, pues, como vemos en el enfisema, pues se va a presentar de manera temprana, insidiosa y suele ser mucho más intensa a comparación de lo que sería en la bronquitis crónica. También vamos a ver que la tos en la bronquitis crónica pues, va a estar acompañada de un esputo abundante, mientras que en el enfisema pues prácticamente va a depender mucho, ¿no? Va a variar mucho del grado de bronquitis a la que se asocie el enfisema. En las infecciones pues prácticamente son frecuentes en la bronquitis y en el enfisema van a ser ocasionales. La insuficiencia respiratoria pues en la bronquitis crónica pues va a ser repetidas, mientras que en el enfisema predominante suele aparecer principalmente pues ya en etapas terminales, ¿no? El corazón pulmonar, pues prácticamente se presenta de manera frecuente en bronquitis crónica y pues en el enfisema pulmonar, pues prácticamente es muy poco frecuente y generalmente se observa igual en estados ya terminales de la enfermedad. Vamos a ver que la resistencia de las vías respiratorias, pues en una bronquitis crónica van a estar aumentadas, mientras que en lo que es el enfisema, pues pueden estar normales o a lo mejor encontrarse ligeramente elevada. Y la retracción elástica, pues en la bronquitis crónica va a estar normal, mientras que en lo que es el enfisema, pues va a estar disminuida. En radiografía de tórax nosotros vamos a encontrar pues, que la bronquitis crónica puede tener sus vasos prominentes y en el enfisema
pulmonar, pues encontramos datos de hiperinsuflación y de corazón pequeño. En cambio, pues en la bronquitis crónica, pues lo encontramos en un corazón agrandado. Y por último, pues prácticamente el aspecto, pues vamos a ver que como estos pacientes con bronquitis crónica llegan a peritonitis, pues tienen un aspecto abotargado azulado, mientras que los pacientes con enfisema pulmonar, debido a que tienen a ventilar de manera frecuente y a mantenerse inoxigenados, pues tienen un aspecto de suprador rosado. Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda o comentario? Doctora, bueno, yo sí tengo una duda. En el caso de la bronquitis crónica que el libro menciona que hay esputo escaso, bueno, se supone que esto es por hipersecreción de moco, entonces, ¿por qué hay esputo escaso a pesar de esto? Bueno, acuérdense que se va reemplazando el parénquima pulmonar. ¿Qué pasa? Hay una inflamación que es crónica. En este caso vamos a tomar el tabaco, como mencionaba su compañero, es un irritante, va cambiando con las sustancias, va produciendo una inflamación. Esa inflamación inicialmente, ustedes empiezan a fumar, está aguda. ¿Y qué pasa con el paso de, ahora sí que con el transcurso del tiempo? Esta inflamación pues se tiene que tratar de resolver o se resuelve. Entonces va haciendo liberación de radicales libres, va promoviendo la inflamación que inicialmente es aguda, se vuelve crónica y va a ir reemplazando las fibras musculares por colágeno. Entonces llega un momento en que ya esa zona ya no va a producir moco, sino va a producir colágeno. Entonces se va a hacer duro y un alveolo que es expandible, ahora sí movible, pues se va haciendo duro. Ese es el enfisema. Entonces llega un momento en que también, dependiendo la etiología, lo veíamos también con las neumonías, va a manifestar un tipo de patrón morfológico. Entonces, en algunos momentos se va a hacer centroacinar o panacinar, es decir, va a afectar solamente una parte de los lobulillos o va a afectar todos los lobulillos. Va a depender del tipo de irritante o del tipo de desencadenante que esté manifestándose. A eso se debe que unos produzcan más moco, otros produzcan más disnea, unos produzcan enfermedad restrictiva, otros obstructiva. Como ya veíamos, no era lo mismo. A veces lo tenemos que especificar porque si no, pues hay confusiones, ¿no? Esto más que nada de ser obstructivo o restrictivo se refiere a qué tanta capacidad conserva el pulmón. Es decir, qué tanto puede inspirar, qué tanto puede expirar. Entonces, hay un patrón en espirometría que dice, si expira más del 70%, si no mal recuerdo, se considera restrictiva. Si es menos del 70%, es una enfermedad obstructiva. Entonces, dependiendo de la etiología, también va a ser la manifestación. Unos sí van a hacer los dedos en palillo de tambor, otros solamente disnea, otros se van a estar sofocando, otros van a estar expulsando edema. Entonces, ya no van a estar filtrándose adecuadamente los fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Se van encharcando esos pacientes. Acuérdense que la pleura es un recubrimiento que también sirve para lubricar los pulmones, pero cuando estos pulmones pues ya no se están expandiendo de forma adecuada, ya no hay un intercambio adecuado entre esas barreras naturales, se empieza a producir lo que es el exudado, y ese exudado pues se va acumulando y la manifestación clínica pues son los derrames, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con su patogenia. Entonces, dependiendo de cada enfermedad, va a ser una manifestación. Lo que queremos tratar aquí son las generalidades, porque si vemos, cuando revisamos neumonías, pues vemos que es un amplio espectro. Cuando revisamos enfisemas, también es un amplio espectro. No sé si me di a explicar. Sí, doctora, gracias. Y en el caso del enfisema centrolobulillar, que está más asociado a los pacientes fumadores, esta afectación como más predominante en la parte superior de los pulmones, ¿es porque ahí son las zonas más ventiladas de todo el pulmón? Efectivamente, tú solita te diste la respuesta. Entonces ahí también, también se alberga lo que es Mycobacterium tuberculosis, le gustan las ápices. Entonces también se relaciona con, sí, a eso se debe. Gracias, doctora. ¿O comentario? Doctora, yo tengo una pregunta.
de los enfisemas, bueno, los tipos que podemos ver, el enfisema irregular es el único que cursa con fibrosis. No. Todos los enfisemas, todos, tienen fibrosis. Dependiendo, ahora sí, ah, hagan de cuenta, vamos a explicarlo más sencillo. Ustedes van en la autopista, ¿sale? No es lo mismo encontrar un bache que encontrar toda la carretera afectada. Si encuentran un bache, pues es algo aislado. Si pasas ahí continuamente, pues ya te aprenden dónde está. Entonces, dependiendo de la localización, tú dices, hay un bache antes de llegar a la desviación a Tlalpan. Decir. Entonces ya ahí estás delimitando que solo es una zona. Pero si es toda la carretera, entonces decimos, eso es algo paulatina, hay una afección generalizada, entonces dicen, no, toda la carretera a partir de la desviación a Tlalpan está afectada, sería algo generalizado. Entonces, más que nada a eso se refiere, pero todos en general dan fibrosis, es decir, todos dan baches y todos dan. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a repararse, no? Ah, ok, ya taparon el hoyo, pero ¿cómo queda? A veces puede quedar, si es reversible, la lesión se regeneró, pues va a quedar imperceptible. Pero si nada más le echaron así chapopote, va a quedar todo, ¿cómo le podríamos explicar? Chipotudo, ¿no? Ya repararon la zona afectada ahí en Tlalpan. Entonces quedó toda chipotuda. Sabes que por ahí no puedes transitar a gran velocidad. Entonces todas dieron fibrosis. Lo que quiero explicar es eso, ¿no? Ya una vez hecho el daño, todos los enfisemas así están fibrosados. Por eso esas imágenes se ven en panal de abeja. Acuérdense cómo es el pulmón, como una esponja. Si se van poniendo silicona en esa esponja, pues obvio que se hace dura. Digámoslo así, el silicón es el equivalente al colágeno, entonces se va haciendo dura esa esponja y ya no va a ser su función de intercambio de gases. Eso es lo que le sucede, pero todos los enfisemas producen fibrosis. Esa es la conclusión. ¿Alguna otra duda? Espero haberme explicado, no hacerte bolas. Sí, doctora. Y otra pregunta, en el enfisema bulloso, puede ocurrir, en cualquier localización de los acinos, es decir, que no sea, distal o central. Generalmente son los distales, entonces ese espacio quedó como un gran socavón, digámoslo así. Ya no se reparó adecuadamente. Entonces, toda esa zona hizo que ese alvéolo dilatado pues fuera como un socavón. ¿Y qué pasa en los socavones? Así como en Puebla, pues se acumula agua. En este caso se puede acumular secreciones. Y una vez si se agregan ahí bacterias o algún otro microorganismo, son medios ricos y pues pueden supurar, ¿sale? Entonces todas son dilataciones y se van haciendo duras, son los socavones del pulmón, en palabras más sencillas. Uh-huh. Y sí podrían confundirse con las distales, bueno, en estos casos, cuando las veamos. Sí se pueden confundir, sobre todo si tienen secreciones. Bueno, esta clasificación más que nada es anatómica, pero ya dependiendo la localización, vemos que nuestro organismo no es selectivo, sino tiene tendencia, pero es en sí se afecta a todo, ¿no? Tiene más predisposición o se ve más manifiesto en algunas áreas, pero en todo el parénquima hagan de cuenta que está inflamado, no nada más es una zona específicamente. Eso sería ideal, dices, pues le quito el superior derecho, pues ya con eso se curó. No, sí hay una fibrosis, pero es más marcada en ciertas áreas, pero la fibrosis sí es generalizada, es más marcada en algunas zonas. Por eso se va haciendo esos espacios y sobre todo se ve más hacia la periferia. ¿Alguna otra Gracias, duda o doctora. comentario, chicos? De nada. Bueno, vamos a empezar con la parte de neumonías. Ya revisamos un poco en la tarea. ¿Me avisan si está en mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Se observa?
Sí, doctora. Patología pulmonar. Entonces vamos a ir viendo qué pasa. Recordando el pulmón, pues tenemos que son dos, están separados por un tubo, que es la tráquea, después se divide en bronquiolos y después de ahí hacia los alveolos, ¿no? Entonces todo ese es el caminito que sigue la ventilación. Una vez que pues entre el aire, tiene que hacer el intercambio a nivel de eritrocitos y pues lo que secretamos es dióxido de carbono. Entonces esa es la función y anatómicamente pues ya explican sus compañeros cómo va a estar compuesto. Se va a estar dividiendo en lóbulos. Ya sabemos cuáles son y cómo van a estar organizados. La imagen que ahí se observa son dos cortes histológicos. El de la izquierda pertenece a una parte del pulmón. Y vean cómo son. Generalmente pues son delgaditos, esos son los alvéolos, y la otra parte es corte de un bronquio. Entonces vemos que ahí es donde está el músculo liso. Doctora, Sí. ¿Qué pasó, José Luis? es que su pantalla se ve, o sea, se ve muy pequeña las No se diapositivas. me... Ok, José Luis. Te compartí la presentación. Mejor ábrela, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. Sí, es que no sé qué le pasó a mi compu que está súper lenta. Entonces me sacó varias veces de la conexión. Por eso estoy usando el teléfono. Bueno, mientras vamos platicando un poquito más. Bueno, en lo que José Luis me comparte, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Perdón, es que le digo que hay problemas técnicos, como ustedes también. Entonces, decíamos, los pulmones tienen intercambio de gas, son, digámoslo así, flexibles, expandibles. Pero ¿qué pasa si se están inflamando? Esos estímulos continuos pues se tienen que ir reparando. ¿La que sigue, José Luis, por favor? Entonces ahí veíamos las imágenes histológicas, así son los alvéolos, delgaditos, recubiertos por neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, fibras musculares muy delgaditas. La que sigue, por favor. Ahí tenemos el corte histológico, vemos que entre esos alvéolos, a mayor aumento, pues observamos que hay eritrocitos o vasos sanguíneos entre ellos, y pues eso es lo que nos caracteriza o nos facilita lo que es el intercambio pulmonar. La que sigue, por favor. Este es un recubrimiento de un bronquio. En la parte izquierda vemos las células, tienen sus cilios. Estas sirven para facilitar tanto el movimiento de moco como el movimiento de partículas en algún momento dado, pero vean, su recubrimiento es una sola capa de células. Por debajo de esto es algo de tejido conectivo, vasos sanguíneos, ahí lo que se ve rosadito ondulado, bueno, son fibras musculares y pues lo que es pequeños haces de colágeno, entre ellos fibroblastos. ¿La que sigue, por favor? Ahora sí, ¿qué vamos a revisar en este módulo? La verdad, este módulo es muy pequeñito. Debemos de revisar los siguientes grupos de enfermedades. Enfermedades intersticiales y difusas, es decir, cuando se produce daño de esos alvéolos. Neumonías intersticiales y difusas. Ahí es donde ubicamos algunas que les dejé de tareas, como la de tipo usual, la intersticial inespecífica, ya cuando se organiza. Lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva, nos hicieron favor de revisar sus compañeros, donde encontramos el enfisema, donde encontramos que ya no hay un adecuado flujo de aire y pues nos situamos también las bronquiectasias, que ahora ya no quedan dudas. Entonces, Karen, ¿qué es una bronquiectasia?
¿Sí está Karen o ya nos abandonó? ¿Me escucha? No, Bueno, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me ahora sí escucha? ya. Sí, ¿Me escucha? sí, Sí, Karen, Las adelante. bronquiectasias, en las bronquiectasias, la patología se da por medio de una destrucción bueno, de los músculos, del músculo liso y también de las fibras elásticas, pero sobre todo por infecciones, pero ya de manera crónica, ya de mucho tiempo. Entonces esto va a provocar que no haya una resistencia en las vías, entonces va a haber una dilatación tanto de bronquios y de bronquiolos. Gracias, Karen. Entonces, nada más aclarando esos puntos y, bueno, obviamente también al tener células, al tener tejidos, pues también nos puede dar origen a neoplasias. Y las neoplasias primarias del pulmón que se van a revisar es el carcinoma epidermoide, es decir, cuando el epitelio escamoso empieza a hacer áreas más extensas, pero es un epitelio displásico. El adenocarcinoma, porque también ya vimos que el pulmón por sí tiene moco, entonces tiene glándulas, entonces de ahí surge un adenocarcinoma. Carcinoma de células pequeñas que aparte de, bueno, hacer esas zonas de mayor proliferación celular, van a producir ciertas sustancias y ciertos fenómenos. Y el mesotelioma, que es la parte que recubre o el forro de los pulmones, llámese pleura. La que sigue, por favor. Vamos a revisar algunos de los más comunes. Entonces vamos a ver que si se desarrolla en los alveolos, le vamos a llamar neumonía alveolar o genin. Si afecta el intersticio, ahí es cuando se origina la neumonía intersticial o neumonitis. Todas son inflamaciones, pero dependiendo de la zona, les van a dar una terminología o un nombre. Y si se origina en ambas partes, puede ser neumonía mixta o lo que llaman daño alveolar difuso, como el que está produciendo el SARS-CoV-2. ¿Vale? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es una neumonía? En términos generales, es la inflamación del tejido pulmonar. Este término, sobre todo, vamos a aplicarlo a inflamaciones que van a comprometer grandes áreas del pulmón, llámese segmentos o lóbulos, y por lo más o menos es de manera homogénea. Puede desarrollarse predominantemente en lo que son los alveolos, ya vimos cómo se le va a llamar, en el intersticio o ambos, ¿vale? La que sigue, por favor, José Luis. Entonces, la neumonía, nosotros los patólogos, o a veces los clínicos también, se va a nombrar de acuerdo al nombre. Si afecta un solo lóbulo, es cuando llaman, es una neumonía lobar, está localizada. Si afecta de forma parcial o está asociado a un bronquio, es una bronconeumonía. Y si afecta todo el parénquima en general, como la que produce el SARS-CoV-2, es una neumonía intersticial, es decir, se afecta todo el parénquima. Y esto radiológicamente también tiene una expresión, o afecta unas áreas que se van a ver más radio opacas, es decir, más blancas, o afecta todo el pulmón. Acuérdense que en una radiografía los pulmones se ven oscuritos. Y aquí cuando vemos opacidades dispersas, vamos a estar viendo que se está afectando todo el parénquima o unas partes del parénquima. ¿Sí me expliqué o hay alguna duda en relación a esto? Todo bien, doctor. Ok, muchas gracias. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo observamos esto? Aquí vemos la bronconeumonía. Vamos a ver que está afectándose tanto el bronquio como el alveolo. Entonces, ahí están inflamados ambos anatómicamente. La neumonía lobar, ya vimos que ahí la imagen está señalando que está más afectado lo que es una parte del pulmón, sobre todo los lóbulos inferiores. Y pues la neumonía intersticial, pues ahí vemos que